El día de hoy vamos a ver un problema de el transporte difusional de la ley de Fick a partir de la vista de fenómenos de transporte. Entonces, a continuación vamos a mostrar la redacción del problema y vamos a ver algunas cosas importantes. Ok, entonces aquí, compartir. Muy bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a leer el problema. Lo voy a estar traduciendo lo mejor posible y voy a hacer algunas anotaciones de cosas importantes del problema. Entonces, el problema viene siendo la difusión de un pigmento a través de una cápsula de polímero. Entonces, aquí en la primera sección nos menciona lo siguiente. Se quiere desear visualizar un experimento de la ley de Fick de un pigmento fluorescente a través de un polímero. Para ello, se va a llenar una esfera vacía hecha de polímero con una solución fluorescente a una concentración relativamente muy alta. La cápsula de polímero está cargada con este pigmento y al final de cuentas termina teniendo la misma densidad que el agua y por lo tanto se puede suspender dentro de un vaso Erlenmeyer que está lleno precisamente con agua. El agua que está fuera de la cápsula no tiene pigmento al inicio del experimento. Por lo tanto, la cápsula va a estar fija a la mitad de este vaso durante el experimento y va a estar rodeada por agua pura. Esto es importante que esté rodeada de agua pura porque nos dice que la concentración que va a estar rodeando la cápsula se puede decir que es igual a cero. Esto se hace a través de una agitación magnético que está al fondo del vaso eh, para que se tenga un buen mezclado y para que se pueda mover rápidamente por convección la cápsula. Los estudiantes podrán observar cómo el pigmento fluorescente se mueve a través de la cápsula mirando las líneas de corriente del pigmento formadas y probablemente incluso visualizar los gradientes del pigmento como una función del radio. Esto que está aquí es una clave que te dice de que en la forma en que yo voy a tener un gradiente es a través del radio. Entonces va a ser una función del radio. Nos está dando pistas de, al final de cuentas, que debemos de tener. El polímero, la esfera de polímero vacía tiene un radio interno de R0 y un radio externo de R1. Durante el experimento, la cápsula lentamente va a ir soltando una dosis constante de pigmento debido a la diferencia en concentraciones molares del pigmento desde dentro y fuera de la cápsula. La concentración molar de la superficie exterior de la cápsula puede asumirse que permanece cero, que más o menos se pudo haber deducido de esta otra condición. Muy bien. Dice, el vaso es relativamente grande a comparación de la cápsula. La pared del polímero es permeable hacia el pigmento y el agua no es significante su difusión dentro de la cápsula. Es decir, que solamente de las dos, vamos a decir, especies que tenemos, pigmento y agua, solamente hay una que se va a mover, que va a ser precisamente la del pigmento. Eh, la concentración del pigmento dentro de la cápsula permanece constante durante el experimento debido a el proceso lento de difusión. El coeficiente de difusión del pigmento está dado por este símbolo, la difusividad de FAP, y es constante. El experimento se conduce bajo condiciones isotérmicas, además de que no hay una reacción química. Entonces, en la primera sección, no la se va a hacer al 100%, nada más nos vamos a concentrar en aquellas cosas que se consideran importantes, que viene siendo tener este volumen de control. Y este volumen de control básicamente viene siendo un pedazo de esa pared de polímero. ¿Ok? Aquí, este asterisco que está más grande viene siendo la pared interna, mientras que este asterisco que está colocado acá a un tamaño más pequeño representa la pared externa, ¿verdad? Adicionalmente, aquí se tienen algunas especificaciones del tamaño de mi volumen de control, que en mi radio va desde radio 0 hasta radio 1, pared interna y externa. Teta va de 0 a 2pi y phi va de 2 a 2pi. ¿Ok? Adicionalmente, aquí
yo fijo que la concentración del pigmento es igual a una constante cuando mi radio es igual a R0, mientras que esta concentración vale 0 cuando yo estoy en el radio externo. Son algunas cosas que se consideran importantes, no necesariamente para resolver los incisos B y C, pero sí para cualquier tipo de problema de fenómenos de transporte. ¿Ok? Bueno, ahora, el siguiente inciso dice que tenemos que proponer una ecuación parcial diferencial general utilizando la versión 3D de la ecuación de continuidad en términos de moles que contengan todos los términos posibles y explicar cómo esto se resume a un microbalance de balance de materia. Entonces, aquí hay varias dificultades. Nos están hablando de 3D, nos están hablando de moles y que tenemos que hacer un balance de materia. Entonces, para ir simplificando las cosas, la forma en que vamos a acercarnos a este problema es, vamos a simplificarlo primero. Vamos a entender cómo esto funciona. Y para ello, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dibujar aquí un sistema cartesiano, X, Y, Z, que es más sencillo de entender. Y aquí, en esta parte, lo que yo voy a poner o lo que yo voy a mostrar es cómo cambia la concentración con respecto a su posición. ¿Ok? Y cómo esto lo voy a evaluar en X, que es la pared del lado izquierdo, y en X delta X, la pared del lado derecho. Así como en todos los demás ejes, en Z, Z de Z, y Y de Y. ¿Por qué se está utilizando esta ecuación? ¿Por qué no simplemente son moles de entradas y salida? Pues bueno, eso se debe a que, de acuerdo como vieron en su curso, hay un término que se llama como flujo de másico debido a la difusión. Y eso es representado por esta ecuación. Es J menos el coeficiente de difusividad de AB por aquí el gradiente de la concentración. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas, esto que ya está representado es un flujo de materia. ¿Ok? De hecho, de masa. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es de que, oye, yo voy a poner este flujo de masa desde un lado y lo voy a poner hacia el otro lado. ¿Ok? Para ver cómo cambia cómo cambia esta condición desde un punto inicial hasta otro punto, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos esto estipulado, ya vimos las entradas, obviamente las flechas que entran y las salidas, respectivamente, y por qué se utiliza esta notación. Lo que sigue, pues básicamente es hacer un balance de materia. Entonces, del balance de materia, si se acuerdan, nosotros sabemos que la acumulación es igual a entradas menos salidas más menos una reacción. ¿Correcto? Entonces, lo que vamos a hacer precisamente es esto que está acá. Nosotros ya tenemos las entradas y salidas representadas en este dibujo y nada más nos hace falta ver cómo se representa la acumulación dentro de este tipo de problemas. Y la reacción lo vamos a dejar como un término que se va a llamar R. En estos momentos, esto lo estoy representando de una forma de masa. Al final vamos a convertir todo a moles. ¿Ok? No hay ningún problema. Entonces, aquí la acumulación va a haber, se pueden decir 4 términos que se dividen en 2 tipos. Entonces, el primero, voy a poner los términos de una vez y después de escribirlos, les voy a decir qué significa cada uno de estos términos. Ok, más bx más by dy más vz v con respecto a z. Ok, entonces estos 4 términos vienen siendo cómo se representa la acumulación en los problemas de fenómenos de transporte. E incluso no solamente se limita nada más a los problemas de
masa. También este concepto se utiliza en los problemas de calor y en los problemas de momentum. ¿Ok? ¿Qué vienen siendo estas dos cosas? Estas dos cosas vienen siendo cuestiones convectivas, en donde este viene siendo como un cambio con respecto al tiempo. Y este es un cambio, pero con respecto a la posición. Este es el más común. Lo han visto en todas sus clases de balance de materia, en donde, ¿cómo va cambiando la cantidad de masa con respecto al tiempo? Y si es el problema en estado estable o no estable, pues esto se hace cero. Pero, ¿qué viene siendo esto? Básicamente, esto viene siendo cuando si mi volumen se está desplazando. ¿Ok? Imagínense, y esto lo podemos ver o se va a cancelar, vamos a ver más adelante, porque nos dicen que la cápsula dentro del matraz está fijo. ¿Ok? Se puede decir que si la cápsula se moviera dentro de mi volumen, de mi vaso de Erlenmeyer, probablemente uno de estos términos sí va a sobrevivir. Y es debido a que se está moviendo ese precisamente mi volumen de control. En pocas palabras, esto es, hay movimiento de mi volumen de control. ¿Ok? Entonces, esto hace una acumulación dentro de mi análisis, pero debido a un cambio de posición. ¿Ok? Bueno, ya quedó el término que viene siendo acumulación. El siguiente término que vamos a analizar viene siendo el término de entradas y salidas. ¿Ok? Entonces, el término de entradas y salidas básicamente está dado por la densidad de nuevo por el coeficiente de difusión por de nuevo el cambio por la derivada de estos dos. Si ustedes ven aquí, yo ya tengo una derivada ya está en derivada. Si yo derivo una derivada, voy a tener la segunda derivada. Entonces, la forma en que se representa esto viene siendo de la forma una d de 2w sobre dx cuadrada más dw de y cuadrada más de z cuadrada. ¿Bien? Y finalmente, un efecto de reacción que vamos como se dice, a representarlo a través de esto, más R. Eso viene siendo, se agrega materia debido a una reacción presente. Y está dado en masa en este caso. Muy bien. Entonces se puede decir que si el problema hubiese sido en un cubo, ya hubiésemos terminado, ¿verdad? Pero me van a decir, pues, oye, el problema era en una esfera, entonces no hemos acabado. Pues precisamente, no hemos acabado, pero aquí lo que se tiene que hacer es aplicar el cambio de coordenadas de cartesianas a cilíndricas. Y eso hace ya tiempo lo vieron en su clase de Mate 3. ¿Ok? O cualquier curso de matemáticas en donde se ven tres variables, x, y, z, volúmenes. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden revisar sus apuntes para, oye, ¿cómo yo teniendo estas derivadas con respecto a x, cómo yo las puedo cambiar con respecto a mis otras variables?
que nosotros sabemos que aquí es X, Y, Z y, perdón, aquí puse cilíndricas, debe ser realmente esféricas porque estamos hablando de una esfera. Como son esféricas, aquí va a ser R, teta y phi. Entonces, hay unas conversiones que ya están estipuladas de cómo pasar de una a otra. Y si ustedes ya pudieron resolver o hacer un problema en cartesianas que es más sencillo de descifrar utilizando ecuaciones diferenciales o haciendo estas, escribir esto, vaya a deducir esto, pues hacer las transformaciones es mucho más sencillo. Entonces, ya revisando estas transformaciones, les va a quedar justamente esta ecuación. Les va a quedar que es rho de la derivada de WA entre dt. Entonces, fíjense cómo aquí en vez de tener una velocidad en X, voy a tener una velocidad en R sobre dr. Y luego ahora sigue una velocidad teta. Y esta es una velocidad angular. Como es una velocidad angular, yo le tiene que estar presente la R para transformar de una velocidad angular a una velocidad a una escala lineal. Si se acuerdan de física 1, si les pedían, ¿cómo voy a cambiar yo de velocidad angular a la velocidad de metros por segundo? Había una implicación de un radio. Entonces es por eso la presencia de este radio. Como les digo, si necesitan revisar, pues ahí están, es revisar los apuntes incluso también de física, ¿verdad? De teta. Y luego aquí más, va a haber otro elemento. Va a ser v phi de r seno de teta de dwa entre de phi. Entonces, como les menciono, este cambio no parece, pero es, ¿cómo paso de estos términos, velocidad de X y velocidad Z, de X, de Y y de Z, a términos de dr, de teta y de phi? ¿Ok? Claro que también este tipo de cosas está representado en libros. Entonces, una de estas fórmulas es buscar en libros cómo se hacen esos cambios y ya tenerlos en la mente para saber cómo cambiarlos. Esto va a ser igual a la densidad por esto. En este caso ya no es AB, es mi polímero y mi fluorescente, primero F y luego P. Y ahora sí vamos a cambiar. Esto va a ser un poco largo. Va a ser 1 entre R de la derivada parcial con respecto a R de R cuadrada de dWA entre dr. Cierro más 1 entre R cuadrada de seno de teta. Y aquí va a ser de la derivada parcial con respecto a teta de seno de teta de WA sobre de teta más 1 entre R cuadrada por seno cuadrado de teta de la segunda derivada de mi fracción másica sobre la derivada de phi. ¿Okay? Y finalmente más mi factor de reacción. ¿Ok? Ahora bien, de aquí lo único que tenemos que hacer es pasar de masa a moles. ¿Cómo hacemos eso? Generalmente aquí las cuestiones importantes a cambiar nada más es que la densidad la tenemos que pasar a una concentración y WA pues es la fracción en base másica. Poner otro simbología. Generalmente se pone la X, entonces pues XA. Por lo tanto, aquí es ya ahora sí la respuesta final
del problema, d de xa sobre dt más r. Pues básicamente es volver a escribir todo, pero ya haciendo estos cambios. De xa sobre de phi, cierro. Esto es igual a mi concentración, ojo aquí. Cambiamos eso de mi coeficiente de Fick de 1 entre R, de R cuadrada, de D, de XA con respecto de R, más 1 entre R cuadrada seno de teta por la derivada parcial con respecto a teta de seno de teta por el cambio en mi fracción molar de d teta más 1 entre r cuadrada seno cuadrado de teta de la segunda derivada de mi fracción molar con respecto a phi. Cierro mi corchete y aquí pues este RA nada más pongan un asterisco, un cambio de simbología en donde represente de que en vez de estar en unidades máxicas ahora está en unidades molares. Y esto viene siendo la respuesta a nuestro problema del inciso B. Entonces, esto es como nosotros representamos nuestro problema. ¿Ok? Y nada más para recordar, aquí ya se explica todo porque nosotros iniciamos precisamente con el balance de materia de un microbalance para ver cómo se sacaba todo esto. Entonces, ya finalmente tenemos una ecuación general parcial diferencial y tenemos esa explicación, que ustedes pueden utilizar sus palabras para encontrar esa explicación. ¿Ok? Ahora vamos al inciso C. El inciso C dice, explica cómo podemos utilizar las condiciones mencionadas en el problema para cancelar términos de la ecuación diferencial parcial, es lo que significa PDE, para simplificarla a una ODE, que viene siendo una ecuación diferencial ordinaria, que es esta, nada más esta, es la que ven en ecuaciones diferenciales. Y en algunos cursos, depende del profesor, en el último tema también veían tantito ecuaciones diferenciales parciales, pero ahí varía mucho de qué profesor tuvieron. Algunos ven el Fourier u otras cosas. Entonces, no necesariamente todos vieron esto, pero sí todos vieron cómo resolver ecuaciones diferenciales ordinarias para que se pueda integrar. Explica la cancelación e indica cuál es la ecuación general diferencial. Entonces, para hacer esto nada más, lo que tenemos que hacer es, voy a tomar esto que fue mi respuesta, la voy a copiar y a partir de esta copia, yo lo que voy a ir haciendo va a ser determinar qué términos sobreviven y qué términos no sobreviven. Okay. Entonces, voy aquí. Muy bien. Entonces, de este término, nosotros sabemos que esto se cancela porque estamos en un problema de estado estable. Ahora, para estos términos, lo que nosotros tenemos aquí, hay una dificultad. O sea, técnicamente, estos términos no sabemos porque hay una barra que está girando en el fondo del vaso
y que está dando algunas velocidades que pueden ser tanto en velocidad en R como velocidad en θ como velocidad en phi. Sin embargo, lo que nosotros tenemos o lo que nosotros consideramos en nuestro ejercicio o nuestro problema no vienen siendo los problemas, no incluye esa convección, incluye en la redacción, nos dicen que es mediante una convección en esta parte. Debido a esa convección que hay, es que se mueve esa concentración. Sin embargo, nuestro análisis no incluye esa convección, nada más se queda en esa parte que viene siendo, digamos que del centro de mi cápsula, las paredes de la cápsula e inmediatamente después de la pared externa de la cápsula. Ya todo lo demás ya no me importa, no lo voy a analizar porque no tengo la información y es un problema que sí es un poco más complicado. Entonces, estos términos de acá se van a cancelar debido a que mi cápsula está fija. Y también lo que les acabo de mencionar, que esa parte donde sí existe una convección difusional no forma parte de nuestro problema. Entonces, dejando cápsula fija y convección difusional fuera del análisis. Muy bien. Entonces, de esta forma, nosotros ya pudimos eliminar los términos que vienen siendo de la parte transitoria. Y ahora sigue saber qué es lo que sucede con estos otros términos. ¿Ok? Para determinar estos términos, lo que yo voy a hacer o lo que yo recomiendo hacer en cualquier tipo de problema es irse a ese dibujo e imaginarse lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Voy a regresar aquí al dibujo. ¿Ok? Entonces, si yo me muevo de este asterisco negro que está en la pared interna, donde es una concentración alta, y me paso a esta concentración que es baja, que es 0, ¿hay un cambio con respecto al radio? La respuesta es sí. Entonces, aquí se está cambiando la concentración con respecto al radio. ¿Ok? Vamos a checar las otras coordenadas. Vamos a fijar θ. Nomás como aclaración, θ y phi lo pueden observar como si estuvieran manejando un control remoto de un videojuego o algo así. Θ lo pueden considerar como el movimiento horizontal y phi lo pueden ver como el movimiento vertical. Entonces, tomando eso en consideración, vamos a suponer que esta concentración de aquí, ¿cómo es con respecto, nada más moviéndome, digamos, horizontalmente con respecto a este? Pues es la misma. ¿Por qué? Porque la distancia que hay de aquí a acá y la distancia que hay del centro de la cápsula acá es la misma, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, va a ser la misma concentración y no está cambiando la concentración debido a un cambio en θ. Y no necesariamente tiene que ser aquí dentro de esto. Si nosotros nos vamos más adelante de la cápsula, aquí al final o a mediación, viene siendo exactamente lo mismo. ¿Ok? Y si hacemos el análisis precisamente, pero igual, pero ahora en vez de checar θ, checamos phi, que básicamente viene siendo en la parte inferior y en la parte superior, va a ser exactamente lo mismo. La distancia que hay de aquí al centro es la misma. Y la distancia aquí al centro, al corazón de la cápsula es la misma. Por lo tanto, la concentración que yo vea aquí, pues va a ser igual. Entonces, finalmente podemos deducir que, y ya lo habíamos confirmado con la redacción, que sí va a haber un cambio con respecto al radio, pero no va a haber un cambio de concentración con respecto a las otras ejes de coordenadas. Por lo tanto, si yo me voy acá, vamos a revisar
cada uno de los términos. Aquí se me cortó, pero sabemos que aquí lo único que nos falta es que es más lo de la reacción. Entonces, habíamos dicho, ¿cambia mi concentración con respecto al radio? Sí. Entonces, este término sí existe. Este, que es la segunda derivada, sí existe. Por lo tanto, este término sobrevive. ¿Existe un cambio de concentración con respecto a teta? No. Por lo tanto, si yo derivo 0, la derivada de 0 sigue siendo 0. Y lo mismo pasa con la derivada con respecto a phi. Esto se hace 0. Finalmente, ya la ecuación gobernante que me queda viene siendo la siguiente. 0 es igual a una concentración por la difusividad de FP que multiplica entre R por la derivada de R cuadrada del cambio de concentración con respecto a R. Y pues hasta este momento es todo lo que ustedes necesitan ver, porque ya cómo resolver esta ecuación pues ya no forma parte de lo que le están pidiendo y lo van a ver más adelante en el curso. Entonces, nosotros ya con esto terminamos el problema y explicamos la cancelación de cada uno de los términos. ¿Ok? Entonces, bueno, pues espero que con esto les haya quedado un poquito más claro cómo es el proceso de difusión másico dentro de una cápsula. Sé que es un tema complicado, sobre todo ahorita que están empezando, pero creo que, digamos que viéndolo de esta manera les puedo ayudar un poco, mínimo para entender lo que tienen que hacer. Si tienen alguna otra duda de esta materia o alguna otra materia de ingeniería, no duden en contactarnos en nuestras redes sociales. Se las vamos a dejar debajo del video, que viene siendo Sage Tutors. Si tienen un tema que quieran, preguntas, dudas, que se quiera hacer un video, tomar una asesoría, no duden en hacerlo, ya sea en el video o contactarnos. Y pues para cualquier otra cosa, aquí estamos. Nos vemos, hasta la próxima. Chao.